Ok, sean bienvenidos. El tema de hoy se llama, bueno, yo lo he llamado cómo los reinos alcanzaron y perdieron el poder. Estamos hablando de los reinos de Apocalipsis. Em, Este tema viene en una lista de temas que tienen que ver con una pregunta. ¿Por qué la ley dominical, nuestra comprensión, es se trata o se ubica en el tema de las elecciones y por qué en las elecciones en Estados Unidos y por qué en las elecciones de 2024 finales, debemos poner 2025 cuando termina ese proceso. Entonces, la ley dominical antiguamente, clásicamente, habíamos colocado, hemos pensado que era una ley. Em, Habíamos pensado que tiene que ver con el tema del domingo o sábado, ¿no? Esa controversia. Y la fecha, pues no sabíamos. Ahora estamos diciendo que no es una ley, que no es el tema de domingo, esa controversia domingo-sábado, y la incógnita desaparece y podemos ubicar el hito ya en el tiempo presente. Y falta pues explicar, o nos hemos propuesto de explicar bien por qué hemos hecho ese cambio. El cambio específicamente en cuanto al tema de por qué es una ley, de por qué no es una ley, por qué son elecciones y por qué las elecciones de recién en Estados Unidos. Entonces, para ello, en el campamento internacional que tuvo lugar en Francia en octubre, teníamos varios puntos, varias respuestas. ¿Me quieren ayudar? ¿Cuáles eran esas respuestas? Bueno, los argumentos, sin nombrar los detalles, cómo funciona el argumento, sino el tema. ¿Cuál fue el primer argumento o primer tema para resolver este asunto o responder a esa pregunta? ¿Por qué la ley dominical se trata de elecciones en Estados Unidos? Adelante, Sol. El primero, la caída y levantamiento de los reinos. Caída y levantamiento de los reinos. No estamos aquí hablando de qué reinos y de qué levantamiento de caída. ¿Quieres ayudar? Recordar brevemente. ¿Puedes repetir la pregunta? ¿De qué reino estamos hablando? ¿Dónde encontramos eso en la Biblia? Daniel 2. Daniel, ¿no? Los famosos reinos en Daniel 2 y los versículos correspondientes y capítulos correspondientes en otros lugares de la Biblia. Gracias. Eso es un punto. Otro punto, otro argumento para resolver esa pregunta. Otro estudio, podemos decir también. La agitación. La agitación. ¿Qué es la agitación en dos, tres palabras? ¿De dónde viene ese término? Sí, es la agitación de la ley dominical, ¿no? Ya así lo conocemos, ¿no? ¿De dónde tenemos ese término, Matías? Eh, bueno, de la cita de Elena White, ¿no? Elena White. Muy bien. Sí. Solo eso necesito por ahora. Gracias. ¿Qué otro estudio hemos encontrado para resolver esa pregunta? ¿Quién recuerda? Sol, ¿tú recuerdas? Ya.
Daniel 6, pero está también Raimundo aquí. Raimundo, no he visto su mano. Adelante, Rey. No te escuchamos. No he alzado la mano. Bueno, ¿alguien quiere? No, no quiero dedicar mucho tiempo a eso, solamente quería hacer esa lista para ubicarnos un poco. ¿Quién nos ayuda? ¿Qué tema más falta aquí? Fabio Maximus. Ajá, el estudio de Ventos Fabios Maximus Curges y Daniel 6, el tema de Daniel 6. ¿Algún tema más? Julio César. Eso, el estudio de Julio César. Muy bien, esos son estudios, cada uno es un estudio de por sí y cada uno de esos estudios responde a la pregunta por qué la ley dominical es un tema de elecciones y por qué es un tema de las elecciones de 2024/2025 en Estados Unidos, elecciones presidenciales. Muy bien. Hemos dado esos temas a varias personas, hemos presentado algunos temas ya, algunos todavía vienen. Y el tema de hoy se enfoca aquí en la primera. Simplemente se llama un poco diferente y ya le voy a explicar por qué yo elegí otro título. La caída y el levantamiento de los reinos es el tema de hoy. Yo los llamo cómo los reinos alcanzaron y perdieron el poder. Pequeña diferencia y yo tengo algunos motivos para ello. Ahora, he dividido el tema en dos partes. Primera parte es el método o la metodología. ¿Por qué hacemos, cómo hacemos esto? Ups. Y me refiero ahora a responder al primer tema, la caída y levantamiento de los reinos. ¿Cómo funciona eso? Y nosotros vamos a saltar directamente al agua fría aquí y vamos a Apocalipsis 17. Y por si acaso lo pueden también abrir y tenerlo listo sus Biblias ahí para acompañar un poco la lectura. Apocalipsis 17. ¿Por qué Apocalipsis 17? ¿De qué habla Apocalipsis 17 en cuanto a nuestro estudio aquí? ¿Alguien quiere resumirlo en un título? ¿O qué es lo que nosotros interesa en ese estudio ahora en cuanto a esa pregunta de la ley dominical? ¿Alguna sugerencia? ¿Puedes repetir de nuevo la pregunta? Me distraje. Mm, ya, ¿me puedes dar un título para Apocalipsis 17? ¿Por qué estamos estudiando? ¿Por qué nos interesa eso en cuanto a esa pregunta aquí? ¿De qué trata Apocalipsis 17? Bueno, yo propongo, no veo manos, los siete reinos. Es la historia de los siete reinos. Hay más cosas y mucho más detalles, por supuesto, pero para encontrar aquí un tema clave, importante para ese estudio, es la historia de los siete reinos. Ok. Cuando vemos esto y cuando la Biblia nos dice es aquí hay siete reinos, siete reyes, em, ¿qué les llama la atención en esas tres palabras? ¿Hay aquí algún indicador que les dice algo especial? Que les dice, mira, ahora aquí la Biblia nos orienta. Adelante, Sol. Pueden ser dos cosas como indicadores, o el Mm. número 7 o la palabra reinos. Ya, pensaba yo en el primero, ¿no es cierto?
¿Por qué no son 8 reinos? Gabriel dice también lo mismo, tienen dos aquí. 7. 7 reinos. ¿No? ¿Por qué no son 3? ¿Por qué no son 18? ¿Por qué no son 13? La historia de la tierra tiene muchos reinos, pero la Biblia marca 7. Ahora, en términos de mitología, ¿qué hacemos con esto? Pensamos que el 7 ahora es más que solamente un número accidental de 7 importantes reinos en la historia. Y buscamos entender por qué son 7. Y Matías dice, 7 es un símbolo. Correcto. ¿Por qué dices, Matías, que 7 es un símbolo? ¿De dónde viene esa convicción o esa idea? Ah, de la Biblia. Ujú. ¿De dónde? Dame un ejemplo. El 7 de la creación, el séptimo día. Séptimo día. Estamos pensando ya al comienzo de la historia bíblica. Ya vemos 7 días. 7 días. ¿No fueron 7 días de creación o qué quieres decir con esto? O sea, sí, sino que el séptimo representa completo, perfecto, ¿no? Así como Dios creó todo, ¿no? Ok. No quiero tomar mucho tiempo porque son muchas cosas ya bien conocidas, ya estudiadas, reestudiadas, pero eso es exactamente el camino de pensamiento. El número 7 ya nos llama la atención. 7 encontramos en muchos lugares en la Biblia, muchísimos lugares. 7 cosas, hay muchos. Un ejemplo son los 7 días de la creación y ahí nos da una ayuda a recordar que en esos días de la creación hay un proceso y en ese proceso vemos que el 7 representa la perfección. Ahora, si tomamos esto, simplemente esto, si tomamos eso que algo ha sido completado, el siglo de la creación, ya no hay nada más que hacer, la creación está perfecta con este último, ¿no es cierto? No que los otros días no estaban bien, no es que los otros días no eran importantes, pero el último coloca la corona a ese proceso y se convierte desde luego en un símbolo de la perfección o del proceso completo. Entonces, si tomamos esto y lo tomamos esa sabiduría, esa información y volvemos a Apocalipsis 17, ¿qué nos dice? Ahora, ¿por qué son 7 reinos? ¿A qué simbolizan tomando esta información de la creación? ¿Quién quiere aplicar? Me la puedo jugar, pero no estoy segura. Yo también Adelante. iba a decir. No entendí. ¿Qué dijiste, Lili? No, que yo también iba a decir, me iba a jugar. Que se juegue, ¿no? Bueno, va No, Lili primero entonces. bueno, son 7 reinos porque representan los reinos de este mundo. Sería el rey del norte. Ujú. En primer lugar, la pregunta es ahora simplemente no quién es, sino qué significa que son 7 reinos. Ah, ya, ok. Ok, Ya. tal vez lo que yo puedo sugerir es como que esos 7 reinos representan o cuentan la historia de la tierra, la historia terrenal, el principio y su fin. Ujú. Me la estoy jugando, no sé. ¿Y en qué calidad su historia, su fin? ¿Cómo te sirve ahora la creación para eso? Porque recuerda que 7 significa ¿qué? Perfección. Sí, Si tú perfección aplicas, significa completo, la ajá, historia completa. es la historia completa. Sí,
Yo, Adelante. ya, a ver, sería que el séptimo reino, bueno, como dijeron todos, ¿no? Como dijo Lili, perdón, que es el rey del norte, pero tiene un propósito, un plan, y el último reino, el último rey del norte completa ese plan, o sea, llega a ser perfecto. Eso es igual como en la creación, ¿no? Si decimos que el último día, el séptimo día, completa la creación, entonces el séptimo reino completaría esa historia, como dice Sol, de la tierra. Gabriel también apoya, dice, son típicos, representativos para toda la historia de esa tierra. Pero la historia de esa tierra tiene muchas líneas, ¿no es cierto? Podemos tal vez reducirnos a una historia específica porque son 7 reinos, ¿no? Ni los que viven en Latinoamérica, ni los que estamos en este momento en Europa, formamos parte de uno de los reinos, ¿o no? Entonces, ¿qué más podemos tal vez decir para especificar un poco más esa historia? ¿Qué historia de la Tierra es exactamente esa de los 7 reinos? La tierra gloriosa. ¿Es la historia de la Tierra gloriosa? Mm, es que es complicado porque si el séptimo, los últimos dos reinos cuentan la historia de la tierra gloriosa final, digamos, ¿no? De la historia terrenal. Pero los primeros cinco no hablan de esa tierra gloriosa, pero también está relacionado con el pueblo de Dios. Está relacionado siempre con el pueblo de Dios. No, la Biblia no cuenta otra historia que no sea relacionada con el pueblo de Dios. Pero pregúntate si esos reinos son la historia del pueblo de Dios o tienen que ver con la historia del pueblo de Dios. Gabriel. Tenemos en Apocalipsis la historia de las 7 iglesias, que serían un paralelo con eso, y es la historia del pueblo de Dios. Muchas Pero gracias, nada, Caro. Muchas gracias. Las 7 iglesias en Apocalipsis son el pueblo de Dios, la historia del pueblo de Dios. Entonces, los 7 reinos son la historia de quién. O es otra historia del pueblo de Dios. No, sería la misma historia, pero en sus diferentes fases. Ok, déjame proponer lo siguiente. El primer reino, ¿me lo dices rápidamente, Sol? Babilonia. Ok. Si tenemos aquí Babilonia, que es parte de esa historia de los 7 reinos. Eso, Babilonia es la historia del pueblo de Dios. No, No, pero pero está relacionada con el pueblo de Dios, sí, porque ellos lo llevaron cautivo. sí, pero tú no vas a decir que el pueblo de Dios hizo eso. Tiene que ver con el pueblo de Dios, tiene un rol, juega un papel en la historia del pueblo de Dios, pero la historia del primer reino es la historia de un reino que no es el pueblo de Dios. Ok, sí, ¿Correcto? Entonces, ¿qué reino es este? pagano, Babilonia. Y si es pagano, ¿qué historia es esa? ¿De quiénes son los reinos paganos? Ah, la historia del mundo. Mundo es muy neutral. ¿Alguien quiere sugerir algo más específico? ¿De quién son esos reinos? Seitan, Satanás. Sí, y yo diría, ¿alguien tiene un problema con eso?
¿No? ¿Es eso la historia de los reinos de Satanás? Entonces, si miramos la historia como siendo los reinos de Satanás, entonces Apocalipsis 17 ya no tendría el significado que dijiste al comienzo. Ok, podemos guardar eso para más tarde. Tal vez tú lo apuntas y podemos ver la pregunta. Pero es la propuesta que quiero hacer aquí, que esa historia de los siete reinos es la historia de los reinos de Satanás. Y específicamente la historia de la perfección o del perfeccionamiento de sus reinos, que terminan en el séptimo reino, que es, digamos, la estrella de ese proceso. Es el mejor reino en esa perspectiva. ¿Ya? Es un proceso de perfeccionamiento porque son siete, ¿no es cierto? Y en ese perfeccionamiento llegamos al séptimo, con eso completa la historia. Por eso también son siete. Ahí, alguien ya ha dicho eso, ¿no es cierto? Ahí termina la historia del mundo. Igual como los 7 días de la semana, no hay más días en una semana. No hay más reinos en la historia de la tierra. El séptimo es el último. Pero igual como la creación, igual usando ese símbolo 7, simboliza perfección. ¿Perfeccionamiento de qué? Pues de los reinos. Si no es la iglesia de Dios, entonces tiene que ser los reinos de Satanás, porque solo hay dos. ¿Ok? Em, Ahora, en los estudios, nosotros creemos, ¿no? En parte ya por mucho tiempo en el adventismo, que todos esos reinos ya se han visto en la historia, ya pasaron, pero que en algún momento llegamos o ya hemos llegado al séptimo. Y de eso se trata en los estudios del movimiento de nosotros ya hace un tiempo, de entender y comprender ese séptimo reino. Especialmente eso desde 2024, hemos estado enfocándonos en comprender ese reino, el último reino. Ahora, todavía estoy en la metodología para ese estudio de la agitación o del levantamiento, no de la agitación, del levantamiento y la caída de los reinos, Apocalipsis 7. Y quiero, antes de ir a la historia de los reinos de por sí, quiero ir a otro punto de metodología. Cuando nosotros no entendemos a un reino, ¿qué método tenemos a disposición para entender ese reino? ¿Qué otros métodos usamos? Metodología de interpretación bíblica, interpretación profética. ¿Qué podemos La hacer? comparación y contraste. Comparación y contraste. ¿Con quién compararías o contrastarías ese reino aquí? Con el quinto. Ok, eso es realmente algo que podemos hacer. Tú puedes hacerlo con un reino opuesto y puedes decir, yo quiero comparar y contrastar el reino de Satanás con el reino de Dios. ¿Ya? Con la iglesia de Dios, 144,000, lo que quieres hacer. Pero también puedes hacer lo que Carolina sugiere. Tú puedes comparar el séptimo con el quinto. O tal vez antes del quinto puede ser con el sexto, ¿no es cierto? Entonces tenemos esa posibilidad también de comparar los reinos. ¿Por qué? Porque el sexto conocemos más, del quinto conocemos más, tenemos más información de esos reinos, y al comparar y contrastar con el séptimo, que es la perfección de ese proceso de reinos, eh, posiblemente vamos a encontrar detalles de información que son importantes. Em, Sugiero primero el sexto. ¿Por qué? Porque Elena White habla de ello. Eso nos ayuda mucho, ¿no? Ya tenemos el texto de una profeta que nos da indicaciones aquí, entonces ya, perfecto, vamos ahí.
y facilita el proceso. Voy a aquí sugerir un texto que es del Conflicto de los Siglos, página 435, primer párrafo en español. Ahora sí lo tengo. Ya, es una nueva página. Esto es Conflicto de los Siglos, 435, párrafo 1. Empiezo a leer. Y aquí preséntase otro símbolo. El profeta dice, vi otra bestia. Sorry, eso es, estamos ahora en ese estudio de White en Apocalipsis 13. ¿Ya recuerdan? Apocalipsis 13 hay dos bestias. Una sale del mar y la segunda sale de la tierra. Y aquí preséntase otro símbolo. El profeta dice, vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero. Bien, esa bestia. ¿Esa bestia cuál es aquí en esa línea de reinos? ¿Alguien la quiere ubicar? Matías, ¿sabes dónde está? La sexta. El sexto. Entonces podemos aquí el cordero. ¿Ya? En Apocalipsis 13. Es el cordero, sí se llama así, esa bestia, el cordero. Tanto el aspecto de esa bestia como el modo en que suben indican que la nación que representa difiere de las representadas en los símbolos anteriores. Ok, entonces hay mucha información aquí importante para nosotros y podemos hacer así. Estos que vienen antes, todos esos reinos son diferentes. Tenemos que ver en qué se difieren, ¿ya? Pero son diferentes. Y de ahí el sexto tiene algún elemento, algo que lo hace muy diferente a los anteriores, aunque están en la misma lista. Son todos reinos en la tierra. Elena White aquí lo conecta con los otros reinos, ¿no? Aunque en Apocalipsis 13 no habla de Babilonia, Medo Persia y Grecia, pero lo habla con Roma, habla de Roma. Y Elena White lo conecta porque habla de reinos plural. Ok, entonces, importante ese detalle aquí. Tanto el aspecto de la bestia, esta bestia, como el modo en que sube indica que la nación que representa difiere de las representadas en los símbolos anteriores. Eso es una oveja, ¿no es cierto? ¿Cómo eran los otros? Un cordero, este aquí. ¿Cómo eran los otros? ¿Cómo era Babilonia? Leopardo, oso, La ponemos aquí, ¿no? El león. Bueno, un poco manso se ve mi león. Aquí tenemos un oso. ¿Y qué es la diferencia de esos animales? ¿Por qué son diferentes? Billy. en fuerza, ¿Mm? Fuerza. en fuerza, Ajá, ¿qué más lo hace diferente? Es agresivos. Agresivos. ¿Qué más? Así, biológicamente. Ellos son bestias. Bueno, bestia es un término que también se refiere al cordero, también es una bestia, ¿no? no son animales salvajes, no son domésticos. ¿Hay, Animales hay ovejas terroríficos. salvajes Ok, ¿Más fieras. monstruo- Fieras. más mo- No, las más- primeras. más monstruosos? monstruosos? Algo biológico, más simple. ¿Más grandes? Bueno, yo pensaba en carnívoros, Ah, ¿ya? Todas esas bestias anteriores comen a otras bestias.
Mientras la oveja no come otras bestias. ¿Ya? ¿Cómo se dice en reino animal si no es carnívoro? Herbívoro. Ya. Er- ¿Así? Bueno, es una diferencia sumamente importante y también para este estudio. Ok, tercer párrafo. Los grandes reinos que han gobernado al mundo le fueron presentados al profeta Daniel en forma de fieras que surgían mientras los cuatro vientos del cielo combatían en la gran mar. En Apocalipsis 17, un ángel explicó que las aguas representan pueblos, naciones y lenguas. Los vientos simbolizan luchas. Los cuatro vientos del cielo que combatían en la gran mar representan los terribles dramas de conquista y revolución por los cuales los reinos alcanzaron el poder. Entonces, en otras palabras, esos reinos aquí llegaron al poder, los primeros llegaron al poder ¿mediante qué? ¿Cómo ellos? mediante guerras. Sí, exacto. Todos estos, hasta el quinto, llegaron al poder mediante guerras. El quinto no nos dice Elia, pero diferente. Hasta aquí todo claro. ¿Sí? Ya. Bueno, ¿alguien puede leer Apocalipsis 13, versículo 11? No, disculpa, versículo 10. Apocalipsis 13, ¿alguien tiene? Sí, Versículo yo 10. lo. Adelante, Lili. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Ok, ¿qué quiere decir esto en ese contexto de Apocalipsis 13, Lili? Bueno, el conflicto de los siglos hace referencia al papado. Ajá. ¿Y qué tiene que ver con la espada? Que muere por la espada. A espada, no sé. Fue llevado cautivo. O sea, también es conquistado. Es conquistado, correcto. ¿Y por qué es conquistado? Porque esto justamente es su fin de tantos fines posibles. Puede haber muerto por enfermedad simplemente, pero es conquistado. Por el principio de Isaías 46:10 ¿Cuál sería? se declara el fin desde el principio, como empezaste, terminas. Pienso que es válido, pero aquí mismo el versículo también lo dice ese principio, ¿no es así? ¿Cómo lo dice? El que espada mata, espada muere. Ah, entonces, ese reino tiene que haber matado con espada para después recibir el mismo fin. Si ese reino no hubiese matado el anterior con la espada, hubiese muerto por otra forma. Pero el principio que la Biblia nos da aquí es, si tú matas por espada mueres. En esa historia de los reinos, ¿ya? Entonces, este reino, estamos hablando de cuál reino ahora que ha hecho eso. Y ahí viene lo que sugirió Carolina, ¿no? Estamos ya con el quinto reino. El quinto reino muere por espada porque conquistó el anterior con espada. Y esto es la historia que Elena White aquí nos aclara. Cada uno muere tal como había conquistado anterior. En Red Babilonia aquí también tiene un momento donde conquista a alguien. No, esto es la lógica del proceso de la historia. También podemos dibujarlo así. Babilonia llega al poder, voy a dibujar una espada nomás, con la espada, y así muere.
a manos de Medo-Persia. Medo-Persia sube al poder porque mata a Babilonia, pero luego es matado por Grecia. Como Grecia mató por espada, tal cual va a ser matado por Roma. Como Roma mató por espada, así muere Roma. Y aquí hacemos una distinción de Roma 1 y Roma 2. Si hace la Biblia, nos cuenta la historia de dos Romas. Y la Roma 2 mató por espada para llegar al poder y así también muere. Eso es el principio. De eso nos habla. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 reinos. Pero ahora el sexto, nos dice Elena White, y nos cuenta la Biblia porque usa otros sí. Por eso, todos esos símbolos son esas bestias, fieras o los carnívoros. Pero aquí, el sexto reino, Apocalipsis 13, la segunda bestia, no lo hace así. No lo hace así. Es diferente. No mata a Roma 2 con la espada y por lo tanto tampoco va a morir con la espada. Y si hablamos de espada, hablamos de guerras. Aquí hay otro elemento ahora que entra. No vamos a ver ese reino muriendo, surgiendo, ni muriendo con la espada. Es otra forma que llega al poder. Es otra forma que pierde su poder. Y de la misma manera, la transición al séptimo. Esa historia aquí es diferente. Pero sigue siendo la historia de los 7 reinos de Satanás y un proceso de perfeccionamiento que llega a su fin en el séptimo. Pregunta o comentarios aquí, antes de ahora entrar en la historia en detalle. Eh, bueno, solamente para reafirmar nomás lo que entiendo. Roma mata espada a Roma 1, Roma 2, Roma Ujú. 1. ¿Cómo sería? ¿Cómo eso fue históricamente? Sí. Ya. Eso ahora vamos a mirar en la segunda parte del estudio. Ahora voy a entrar en la historia en detalle. ¿Qué pasó exactamente ahí? ¿Cómo mató Roma 2 a Roma 1? ¿Ya? Vamos a ver esto. ¿Algo más? Ok, entonces, listo para la segunda parte, parte 2, la historia. La historia es muy larga y no trato de hacerlo demasiado largo en nuestro estudio. Ya estamos casi 1 hora. Pero vamos a volar un poco por esos eventos aquí. El primer reino, como ya hemos dicho, que sabemos eso de Daniel, es Babilonia. Pero Babilonia no sale de la nada, ¿no es cierto? Babilonia tiene que surgir primero. ¿A quién conquista Babilonia para ponerse como reino que gobierna la tierra? ¿Alguien tiene idea de los ¿Asiria? antecedentes? ¿Al reino de Asiria? Asiria básicamente era el, el reino, el imperio que gobernaba en esa zona. Gobernaba a Babilonia también. La Biblia no lo incorpora en esa lista de los 7 imperios, pero era grande Asiria. Era la base cultural y de muchas cosas de esos otros imperios que vienen después. La Biblia también habla de Asiria, pero no está en esa lista, ¿ya? Y Babilonia tiene que usurpar, tiene que derrotar a Asiria para ponerse, pues, en el trono. Y primero voy a poner aquí un par de datos. Eso es la historia ahora del fin de Asiria. Y vamos a ver que la historia funciona así como hemos dicho, y como la Biblia lo dice, y como Elena White lo dice. Son guerras y guerras y guerras y guerras como llegan al poder. Entonces, vamos a poner varias fechas aquí. 629 antes de Cristo, Babilonia
se independiza. Independencia de Asiria. Am, en ese proceso, 10 años después, 15 años después, Babilonia hace alianza con Media. Fíjense, después tenemos Medo-Persia, pero Media ya existe como un reino. Hace alianza con Persia y pues ellos luchan, hacen guerra contra Asiria. Y ellos capturan la capital, que se llama Asur, la capital de Asiria. 2 años después, ellos atacan otra ciudad importante que era Nínive. Es sitiada y conquistada. Entonces, no solamente se libera del poder de la subyugación por Asiria, sino Babilonia básicamente aniquila, ¿no? Destruye a Asiria. Eso es la historia. Y así llega al poder. Con la espada llega al poder. Muy bien. Pero hay un dato importante aquí, que en 610 antes de Cristo, em, todavía existe el rey de Asiria. Pero solamente voy a decir Asiria. Él hace una alianza con Egipto. Y vamos a ver en esa historia la importancia de ese reino. Egipto aparece en toda esa historia. Siempre tiene que ver con Egipto. Hace alianza con Egipto. Em, pero esa misma alianza aquí también derrota esa alianza, esos dos. Y eso es en 609. Le voy a dar algunos datos, porque la Biblia habla de esas historias. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, ese asedio de Nínive, eso está no vamos a leer ahora, en Nahum, en el libro de Nahum, capítulo 1 a 3, esa historia, de esas guerras entre Asiria y Babilonia. Ok, solamente un poco de historia. Babilonia llega a poder con fuerza, con guerras. Y tenemos ahora entonces Babilonia. Toda una historia antes, pero Babilonia está en el poder. Y se marca básicamente, y por eso mencioné el último evento de Egipto, con el año 605 antes de Cristo, porque aquí hay una batalla. Es la batalla de Carquemish. ¿Ya habían escuchado de esa batalla? Sí, sí. Entonces, en esa batalla tenemos ese personaje, Nabucodonosor, que ¿Batalla de conquista qué más? Carquemish. Y en esa batalla, él conquista Egipto. Ustedes ven que Egipto había sido alianza con Asiria contra Babilonia. Por eso está en la lista de los países que hay que derrotar y conquistar. Y con esa conquista de Egipto, se reconoce como ahora Babilonia está en la cima. Ahora sí logra ese papel de uno de los grandes imperios de la historia bíblica y uno de los reinos de Satanás. ¿Por qué? Porque sí, pues, tiene ahora bajo control todo, ¿no es cierto? Básicamente tenemos siempre esos tres áreas. Tenemos lo que decimos el rey del norte, tenemos Egipto y tenemos la tierra gloriosa. Y vamos a ver que esos reyes del norte logran siempre conquistar esas tres áreas. Tienen todo el control. Asiria no tenía control sobre Egipto.
Mi teoría es que por eso Asiria no es parte de esos reinos estrella o esos reinos todopoderosos de Satanás, porque todavía no ha conquistado todo. Hace alianza con Egipto, pero no controla Egipto. Pero ahora vemos que Babilonia llega a conquistar Egipto y la batalla de Carquemish. Vamos a leer rápidamente Jeremías 46, versículo 2. Pueden leerlo mientras que yo me ausento rápidamente. Y también Segunda de Reyes 24, versículo 7. Pueden leerlo, por favor, ahorita vuelvo. Eligen o alguien ahí que tiene la Biblia, por favor. Es Jeremías 46, ¿qué? 46, 2. 2. Ok. Con respecto a Egipto, contra el ejército de Faraón Necao, rey de Egipto, que estaba cerca del río Éufrates en Carquemis, a quien destruyó Nabucodonosor, rey de Babilonia, en el año cuarto de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá. Ok, gracias, Lili. Entonces ahí vemos la batalla de Carchemish, ¿no? ¿Contra quiénes eran la batalla, Lili? ¿Entre Ya, quién? contra Egipto. Contra Egipto, ¿no? ¿Ok? Ok, la batalla de Carchemish. Es la batalla de Carquemish. Y hay otros textos, pero es la batalla de Carquemish que el Biblia describe aquí. Con esta batalla se inicia el imperio de Nabucodonosor, o, bueno, históricamente eso se le llama el imperio. Ahí comienza el imperio neo-babilónico. Eso es el imperio que conocemos como la cabeza de oro, el reino de ¿Qué te refieres Nabucodonosor. cuando dices neobabilónico? Históricamente se llama así, porque hay Oh, muchas fases de Babilonia. Hay una antigua Babilonia y hay un imperio neo-babilónico. Es otra no, es fase muy bueno. simplemente, ¿no? Es como Roma República y Roma Imperio. Ok, gracias. Pero había dicho yo que no solamente conquistan al sur, no solamente conquistan Egipto, sino también conquistan siempre la tierra gloriosa. Y obviamente eso es una historia que conocemos, porque sabemos que Nabucodonosor conquistó, derrotó Jerusalén y llevó los presos a Babilonia. Esto fue en 597 antes de Cristo. La historia del levantamiento y de la caída de los reinos. Pasan muchas cosas en esa historia, pero vamos a saltar al siguiente. El siguiente es Medo-Persia, que en realidad por ahí los historiadores le dan otro nombre. Si lo leen en literatura, se llama el Imperio Arqueménida. ¿Ya? Ese es el nombre eh, oficial de ese imperio. Pero es una alianza de dos reinos, de Media y de Persia. Pero también esa historia es muy, muy, muy larga, con muchas fases, y por eso para describir esa fase específica que la Biblia nos narra, eso es el Imperio Arqueménida. Ok, ¿cómo llegan ellos al poder? Bueno, de la misma manera como los otros. Y tiene que ver ahora con Babilonia, obviamente, porque los tiene que derrotar para subir al trono que Babilonia ocupa. En 539 hay una batalla, se llama Batalla de Opsis. Am,
Esta batalla ocurre un poco antes de Daniel 5. ¿No recuerdan cuando en el palacio estaba el rey, está haciendo la fiesta, ¿no es cierto? Afuera estaba ya el enemigo, no entró a la ciudad todavía, aparece el Mene Mene Tekel Ufarsin en la pared. Esa situación, ¿por qué el enemigo estaba fuera de la ciudad? ¿No es cierto? Tiene que haber una historia. No es que el enemigo de repente puede llegar a acercar tu ciudad. Pues Babilonia no era solamente una ciudad, ¿no es cierto? Era todo un reino. Ya había un antecedente a esa historia. Entonces Medo Persia ya había ganado batallas y la batalla clave es la batalla de Opsis contra Babilonia en 539. Esa batalla básicamente derrota a Babilonia, aunque todavía existe el rey y todavía se puede encerrar en la ciudad. Muy bien. Ahora, en el siguiente año, eso proféticamente es un año para nosotros importante, 538, es cuando Ciro es el rey de Babilonia, y él pone también él pone a alguien que gobierna, un gobernador sobre la ciudad de Babilonia. Vemos entonces que Medio Persa llega al trono y toma la corona de como el segundo reino en la historia, con la conquista de Babilonia. Voy a poner aquí Daniel 5, también está Segunda de Crónicas 36, que narra esa historia, versículo 22 adelante, y Esdras 1. Muy bien, saltamos al tercero. El tercero es Grecia, tercer reino en esa lista. Todos Daniel 2, pero Daniel 2 no nos cuenta muchos detalles. Vamos a dar aquí los detalles, algunos de los detalles. Ahora, Grecia es una larga historia. Ustedes saben que Grecia no era un imperio, eran muchos pequeños reinos, ¿no? Famosos como Atenas, como Macedonia, como Esparta, y muchos más. Bueno, de Pirro, ¿no es cierto? Su reino también era otro reino, aunque en parte, parcialmente, o por tiempo, él era rey de Macedonia también. Bueno, Grecia nos enfocamos en una fase específica, y eso es la fase cuando Alejandro Magno llega al poder, sube al trono y empieza una historia sin comparación de conquistar el antiguo mundo. Ya, y básicamente él va muy rápidamente, cuando él llega al poder, él muy rápidamente va hacia Medo Persia. Él toma un grupo demasiado pequeño en realidad de hombres y va y ataca directamente a los lugares de Medo Persia. Y ahí está la famosa primera batalla, 500, momento, no estamos en 500, estamos en 333, es la batalla de Issos. ¿Habrán escuchado de esa batalla? Issos, o con doble S. Ahí él gana contra las tropas de los medos y los persas, pero el rey Darío el tercero logra huir. ¿Y qué hace Alejandro después? Pues básicamente él va hacia el sur, él va hacia Egipto y en el camino a Egipto, él conquista a quién, por si acaso, ¿saben ustedes eso? De Grecia, aquí, ¿no? El mar Mediterráneo, aquí es el reino. Si eso es Grecia, aquí están las islas, aquí es Italia. No, Alejandro Magno de Grecia va en dirección a reino persa. Y aquí tiene una batalla, la batalla de Issos, pero él no va
entrar al país de Persia todavía, sino él hace un desvío y va al sur. ¿Y por qué va al sur? Porque tiene que cumplir y tiene que conquistar una área geográfica. ¿Egipto? Egipto, exactamente. Él va hacia Egipto. Em, Eso pasa en 332. Pero en el camino a Egipto, ¿quién está? Porque Egipto está aquí abajo, ¿no? ¿Quién está aquí? O más bien aquí. Pero me animo, pero o sea, no estoy seguro. O sea, por la historia digo, si es relevante a Israel. Claro, o- exactamente. Ahí está Israel. Entonces él conquista también básicamente Jerusalén o Judea en el camino. Entonces Alejandro Magno, atacando o debilitando a Persia, ese enorme imperio, toma una decisión interesante. Entra con un pequeño grupo, ya derrota las tropas que le fueron mandados para frenarle, y de ahí, en vez de perseguir a Darío, que está huyendo con su familia, con sus tropas, todavía tiene un enorme ejército, él no va tras ellos, sino él va hacia el sur y derrota a Egipto. En camino de Egipto está Jerusalén, que no hace resistencia, ¿no? Y incorpora la tierra gloriosa en su imperio también, parte del reino, y luego va a Egipto y derrota a Egipto. Em, Así el camino, ¿no? Estamos solamente mirando algunas batallas o momentos claves en la historia para ver cómo ellos llegaron al poder. Y ustedes ven ahora que tenemos ese padrón. Tanto Babilonia como Medo-Persia como Grecia hacen esto. Conquistan al poder anterior, el que estaba el más fuerte, y conquistan Egipto y conquistan el pueblo de Dios, Judea. ¿No? Siempre tienen esos tres en su bolso para luego sentarse en el trono. Es un padrón, es algo que la Biblia también nos cuenta y la historia lo verifica. Entonces Grecia hace eso y finalmente aquí podemos anotar algunos versículos de la Biblia. Ezequiel 26, 3 al 5, también Daniel 8, ¿ya? 21. Hay mucha historia aquí. Realmente podríamos tener dos, tres presentaciones para narrar todo eso, pero lo dejo solamente como apuntes aquí. Y ya como entendemos ese principio, que esos imperios caen así como surgieron, Grecia tiene que caer igual, de la misma manera como conquistó. Y el siguiente imperio es Roma. Nosotros usamos esto, esa distinción decimos Roma uno. Y Roma uno en estas alturas es la república, a esa altura, la república romana, tiene principios democráticos, cómo funciona, elementos democráticos, estructura democrática, es una república. Y en el año 168 Alejandro Magno ya no está, y ahí Trini es esa historia de, entre esas, entre este lapso de historia, esos 200 años, ahí está la historia de Pirro, que mencionaste en el comienzo. Ahí está la historia de los diádocos, ¿no? Los sucesores de Alejandro Magno. Cuando Alejandro Magno muere, pelean por cientos de años por controlar el viejo imperio de Alejandro Magno, que desaparece, que se cae, que lo mantienen por buen tiempo, pero en algún momento no es posible levantarlo de la misma manera, y viene Roma como nuevo. Y Roma es importante. em, no, la historia de Pirro es importante para entender el surgimiento de Roma. Por eso estudiamos en parte esa historia también. Entonces Roma llega y Roma, los pioneros ya marcaron esa fecha, 168, es durante la tercera guerra de Macedonia.
si quieren buscarlo. En esa guerra, ellos básicamente, los romanos, luchan contra un hombre que se llama Perseo. Y Perseo es de una familia, se llaman los Antagónidas. Antagónida. Es una familia. ¿Y por qué eso es importante? Porque Perseo era el último descendiente de Alejandro Magno y los romanos lo conquistan. Y así, aunque Alejandro Magno ya no está, su familia continúa y de alguna manera em, juega un papel y se mantiene básicamente su legado y esa percepción, esa idea de mantener y de reunir ese imperio grande de Alejandro Magno. Los romanos lo conquistan y termina ahí esa línea de esa familia. 168. Marcamos nosotros como eso, como la fecha del inicio de la historia de Roma, Roma imperial o la República Romana, que luego tiene un largo proceso de convertirse en Roma imperial y con los Césares, etcétera, etcétera. Larga historia, pero vamos a la siguiente. Decimos Roma 2, pero ¿quién es Roma 2 en palabras proféticas? O no solamente proféticas, sino literalmente, ¿quién es Roma 2? El papado. Papado o Iglesia Católica Romana, ¿no? En esa función de asumir poderes terrenales, no solamente iglesia, sino ser Estado también. Estado controversial es un papel interesante porque no es igual como los otros, pero asume muchos elementos. Al inicio no era, después se convierte en un poder terrenal con tierras, tiene un mapa donde tú puedes marcar los así llamados estados papales. ¿Alguien recuerda cuando desaparecen los estados, cuando el papa pierde los estados papales? Son territorios, son países. Mil, 1880. Ya, en los 1800, ¿qué Ujú. pasa en Europa en los 1800? Algo que empezó en Francia, La revolución. la revolución, las revoluciones. Y esas revoluciones, la idea es liberarnos, los pueblos, nosotros nos liberamos de los monarcas que nos están gobernando. ¿No? En Italia, la revolución llega a Alemania, llega a Francia primero, ¿no es cierto? Llega a toda Europa y en Italia se forma la República Italiana, la Revolución Italiana. Y la Revolución Italiana se deshace de todos esos imperios, de esos estados papales, y los reúnen en una gran república, y ahí forman el Estado italiano. ¿No? Ahí el Papa, estamos hablando aquí 1800, un proceso que, después, que va al siglo XIX, ¿no es cierto? Una historia muy larga, hasta mucho tiempo ellos todavía tenían tierras, literalmente su tierra, sus ciudadanos, etcétera, que pertenecían a Roma, Roma II. Ok, y ahí vamos ya llegando a la pregunta de Matías, ¿no? ¿Cómo termina Roma 1 y cómo Roma 2 asume el poder? ¿Cómo es esto una conquista? ¿Cómo es esto ¿por qué hay guerras ahí? ¿Y qué fecha marcamos? ¿Cuándo decimos que Roma 2 llega al poder? ¿Usted tiene alguna fecha en mente? Fecha profética. 538. 538. Voy a poner un poco aquí para tener más espacio. Ya estamos después de Cristo ahora. ¿Qué pasó en 538? Vencen a la última tribu, ¿no? Resistencia que los ostrogodos. Última. am,
Ya, tal vez mejor decimos último pueblo, ¿no? Porque tribu tiene una connotación de primitivo o algo así. Em, Decimos pueblo, último pueblo. ¿Qué último pueblo era ese? No está mal decir tribus, ¿no es cierto? No, no, es porque lo decimos de otra forma, porque son 10 tribus. ¿Los Eh, vándalos? Esa tribu aquí no son los vándalos. Oh, perdón, ¿cuál era tu pregunta? Ese último pueblo, ¿quiénes son? Los vándalos están ahí, están participando, son importantes, pero esa última tribu no son los vándalos, Los ostrogodos. ostrogodos. Y la Biblia lo describe en un momento como que, simbólicamente, como un cuerno. ¿Ya? Son tres cuernos que el nuevo poder tiene que arrancar. Y es el último cuerno que persistió y que no ha podido ser arrancado. Ostrogodos, ¿qué fe tenían? Eran arianos. Eso era una variante, era en oposición a muchos detalles de la fe católica. Y por eso tenían que ser removidos. Pero era la fe o la religión oficial de ese pueblo, ¿no? Por eso ellos son los últimos tres, todos eran arianos, por eso se oponen a este nuevo poder que está surgiendo. Entonces, lo que pasa aquí, que entonces los ostrogodos 538 son removidos. ¿De dónde son removidos? ¿Cómo son arrancados? Por las Gustavo. cruzadas. ¿Lili? Por las cruzadas. No, no son las cruzadas. Las cruzadas empiezan como 500 años después, más o menos en los 1100, por ahí están las cruzadas, si no recuerdo mal. Estamos todavía antes. Bueno, de los 10 cuernos, algunos fueron conquistados por fuerza, otros como que se entregaron a sí mismos y otros terminaron sometiéndose por la presión o algo así. De los 10 cuernos, 7 se convierten al catolicismo. Hay presión, hay ventajas, hay negocios, pero no tienen que ser aniquilados, no tienen que ser básicamente arrancados. Y 3 se oponen, ¿no? 3 quedan con el arianismo y por eso tienen que ser arrancados. Y los ostrogodos eran los últimos que quedaban en este año, los últimos en esa lista. Ok, 538, ¿qué pasa exactamente? Pues ellos están en Roma, por eso era otro elemento importante aquí en esa historia. Ellos están en Roma, ellos ocupan la capital de Roma 1. Ellos están en Roma. Y lo que hace ahora ¿quién trabaja para Roma papal? ¿Quién hace sus negocios sucios? ¿Quién hace sus maniobras militares? Ok, Constantino. Constantino. ¿Ya? ¿Constantino era cuándo? Constantino pertenece a Roma 1. ¿Ya? ¿En qué años más o menos lo ubicamos? 300. 300. ¿Ya?
En los años 300 más o menos está Constantino. Pero tú tienes razón, Lili, porque aunque no es Constantino o su familia son los descendientes que operan desde Constantinopla, y es otro hombre, vamos a poner, algunos sí, seguramente lo saben, es Justiniano. Justiniano que ahora trabaja para Roma, para el Papa. Él saca un decreto, ¿no es cierto? En 533. ¿Y qué dice en ese decreto en cuanto a la Iglesia Católica o al obispo de Roma? Lo declara como, Cabeza de todas las iglesias. ya, lo declara como la cabeza. Porque había una disputa, había una controversia, una pelea en la Iglesia Católica. La Iglesia Católica no tenía un líder. Era simplemente, eran muchas iglesias en toda Europa. Y había una en Roma que creció muy grande y había otra que creció muy grande en Constantinopla. Y esos dos quedaron peleando por el liderazgo. ¿Qué significa? Recibir dineros, ¿no es cierto? Tomar decisiones, tener la última palabra en cuanto a las preguntas religiosas, teológicas. En esa pelea no había otros más que después fueron eliminados, ¿no es cierto? Otras iglesias importantes. Egipto era importante, Alejandría era importante por un tiempo. Pero bueno, entonces aquí toma Justiniano la decisión y dice, Constantinopla, bueno, no lo borra, pero dice, eres número dos, number two, y Roma, number one. Eso es simplemente la decisión que toma Justiniano en 533. Y se convierte básicamente en el que hace las obras militares sucias, por así decir, del obispo de Roma. Y en esas maniobras, un importante plan era reconquistar los territorios perdidos. O sea, su visión era reconquistar el viejo imperio romano. Y en esas conquistas, el Manón general, que se le llama Belisario, y Belisario lucha, para hacer una larga historia, muy breve, a los ostrogodos. Los conquista. Ya los saca de Roma, los sacan un poco antes, pero en 538 los ostrogodos no logran reconquistar a Roma y se van, ¿ya? Termina y ahí tenemos ahora el obispo de Roma en su lugar, en su ciudad, control total en temas religiosos sobre las tierras que le interesan. Matías, ¿quieres tal vez volver a tu pregunta? ¿Quieres ver si ya te fue respondida o quieres rehacerla? Eh, bueno, sí, o sea, sí recordaba esto, o sea, la guerra, ¿no? Que ellos también libraron con los ostrogodos, con la batalla, y, pero como literalmente entendí que era contra Roma uno, entonces esa mi, mi problema, mi dilema. Ujú. Es como que tú conquistas Roma uno, bueno, la premisa, ¿no? Pero viene a ser como conquistar ideológicamente Roma uno, pero con la espada de Roma uno, algo así. Ya. Es un poco, esa historia es un poco diferente, ciertamente, ¿no? No tenemos un imperio completamente ajeno al anterior. Es un imperio que nace simultáneamente en el mismo lugar. Y la transición es más o menos entre ellos, pero el territorio, ¿no es cierto? No había estado ya en manos de Roma I. Roma I perdió el territorio. Por eso la Biblia dice que para asumir el poder tiene que lograr tres cosas. Tiene que ser dado trono,
gran autoridad y ¿qué más era pueblo, ¿no es cierto? Entonces, estas son las condiciones que necesita Roma II, el papado, la Iglesia Católica, para asumir ese trono. También recuerdan que tenemos aquí un perfeccionamiento del proceso de los reinos de Satanás. Y creo que eso se entiende bastante bien, porque al fin de cuentas, ¿qué es lo que le interesa con esos reinos? ¿Qué quiere hacer Satanás con esos reinos? ¿Por qué los desarrolla? ¿Por qué Satanás desarrolla esos pueblos? ¿Cuál es su fin? ¿Para qué lo necesita? ¿Qué opina? Porque necesita su ejército para pelear contra Dios y como es una guerra por procuración. Ok, necesita literalmente, dices, ¿no? Ejército necesita, decimos, soldados. Ahora, ¿tú piensas que eso es una buena estrategia contra el pueblo de Dios? Literalmente. Babilonia conquistó a Jerusalén con ejército, ¿no es cierto? Ujú. Sol, ¿qué dices tú? Me iba a decir, sí, es una buena estrategia porque lo único que busca, bueno, el propósito es hacer que el pueblo de Dios desaparezca o caiga por lo menos en algo, infrinja en algo. Y de esa forma arrebatarlos del reino de Dios. ¿Piensas que esto es la estrategia 10 puntos? ¿O esa estrategia tiene históricamente algún problema y podemos ver que tal vez no funcionó? Sí, es la historia que se viene arrastrando desde el cielo, ¿no? Y que él no consigue, entonces, mm, vez tras vez ha fallado, por eso ha intentado una y otra y otra y otra vez. ¿Cuándo fue evidente que no funciona esa estrategia de simplemente construir un ejército cada vez más grande? Con la orden de los jesuitas, ¿Con la orden de los jesuitas? ¿sí? Explícame un poco más. ¿Qué quieres decir con eso? Porque los jesuitas fallaron y se los mandó a dispersión en la historia de la falsificación. Ok, pero lo que yo quiero decir es lo siguiente. Mi pregunta era la siguiente. Hemos dicho que Satanás necesita soldados, literalmente soldados, con armas, con rifles, con espada. Pero pienso que en esa historia podemos ver que en algún momento Satanás ya no apuesta en esa estrategia. Sí, porque esa estrategia les falla. Entonces ¿Cuándo ya le va falla esa estrategia? ay, sí, no me acuerdo, pero sí, Pero sí lo reconoce que vimos. falla, ¿no es cierto? ¿Alguien recuerda cuándo falla la estrategia de usar pura fuerza bruta para conquistar el pueblo de Dios? 1989. ¿Otra propuesta? En, ¿Todo de en acuerdo? la historia de los 1260 después sí, ya después cuando eh, la contrarreforma, Yo tengo todavía otra historia en mente. 1798. Para mí ese proceso comienza mucho antes. Pienso yo, es mi teoría, que durante Roma I, Roma I empleó fuerza militar para aniquilar los cristianos, ¿no es cierto? Aquí la historia de los cristianos.
Y Roma uno no logró erradicar a los cristianos con fuerza bruta. Al Cuando contrario, tomó con el paganismo, cuando tomó al cristianismo, cuando se convirtió al cristianismo, entre comillas. creo que estás en el camino que estoy yo también viendo aquí. La cosa es que, mira, Babilonia, Medo Persia, Grecia, Roma, siempre fueron con fuerza militar contra el pueblo de Dios. Lo conquistaron, lo llevaron, etcétera, lo derrumbaron. El pueblo de Dios sufrió totalmente. Nunca desapareció. Ahora, llegamos a un punto en la historia donde Satanás ve que la fuerza brutal, las matanzas por espada, los juegos en el teatro, en el Coliseo, ya no son una herramienta que logran aniquilar el pueblo de Dios, porque para eso son los reinos de Satanás, destruir el pueblo de Dios. Y pasa lo contrario. En las persecuciones de los cristianos en la Roma I, los cristianos más bien se multiplican. Ese efecto de aniquilar a los cristianos de manera brutal no tiene el resultado deseado. Hay más cristianos que antes, crecen y crecen y crecen. Es lo que decía el otro. ¿Ya? Parece que esa fuerza, esa sangre, tiene un efecto contrario. Y ahí Satanás usa otro método y tenemos que, que esa fuerza, su reino, se convierte en una iglesia. ¿Ya? Eso es una narrativa que conocemos, no es nueva. No, ahora se ve El diferente. engaño. Es engaño, exactamente, es un engaño. Es un engaño, pero es una estrategia bien elaborada. Porque, aunque claro, hay persecución del pueblo de Dios, pero vemos que lo que eran pueblo de Dios, muchísimos se convierten a ese grupo o que forman parte de la Iglesia Católica. La mayoría de los cristianos hoy en día, y más aún Entonces podemos decir que en ese momento se cambia la modalidad de guerra. se cambia modalidad. Todavía es guerra, todavía estamos con esa vieja tradición de guerra y por eso también Lili dijo, ya, la persecución, edad medieval, edad media y todo eso. Vemos mucha sangre, vemos fuerza, pero ya Pero estamos con un modelo cambiante, pienso yo. ¿Ya? no. Todavía queda fuerza, queda fuerza bruta, queda sangre, pero la persecución también, ya pues, claro, la Inquisición y todo esto, pero ya el quien hace eso es diferente. Es un modelo que está cambiando, no total, pero ya parcial. Y por eso, Matías, no tienes, pienso yo, esa misma pelea como las peleas anteriores, ¿no es cierto? No, no, sí, es una transformación, pero hay guerras. Y Roma 2 derrama mucha sangre, ¿no es cierto? Llega al poder derramando mucha sangre. Los pueblos tienen que ser aniquilados, los que están ahí, los que están en Roma. Tienen que ser matados los tres cuernos. Y por las conquistas de esos pueblos que están situados en Roma, que están en Italia, que están ahí donde quiere estar, colocar su trono, el papado, por esa sangre él también muere por sangre, por la espada. ¿Y qué fecha ponemos ahí? Entonces ponemos aquí al sexto reino. ¿Cómo? 1798, ¿no es cierto? 1798. Bueno, lo pongo aquí. Ya ponemos la historia del nuevo imperio, del nuevo reino, Estados Unidos uno. Bueno, 1798
no es algún evento especial en la historia de Estados Unidos, ¿no es cierto? Aquí simplemente el Papa tomado preso por Francia, por las tropas de Napoleón, por el general Berthier, los llevan preso. Eso ahora es una historia diferente porque no tiene nada que ver con Estados Unidos eso. Pero desaparece por espada, Roma II, muere por espada y de esa manera le da lugar a la siguiente potencia. Estados Unidos no está involucrado en esa historia. Ahora, Estados Unidos se levanta después, se levanta antes de 1798. Antes. Antes. Larga, depende de dónde queremos ver, pero las guerras de independencia empiezan en 1775, se levantan contra los ingleses y en 1789 es el primer presidente. Tiene primer presidente Washington en esa nueva potencia establecida. Y cuando todavía ya están listos, ¿no es cierto? Ya están listos para subir al trono, pero todavía está ahí el Papa en Roma, Roma II, está todavía gobernando. Tienen que esperar un poco, no participan en esto, no tiene nada que ver. Y cuando Francia entonces lo detrona al Papa, entonces Estados Unidos tiene camino libre. No hay nadie más que le hace frente. Pero no llegan al poder mediante la espada. ¿Cómo llegan al poder? Ahora, vamos a ver los últimos dos reinos aquí. ¿Cómo Estados Unidos asume el poder? ¿Por qué no es La, Francia? ¿Por qué no es la Australia? ¿Por qué no democracia, Inglaterra? por Democracia. democracia. ¿Cómo lo entiendes tú esto? Explícame, ¿cómo entiendes tú que por la democracia Estados Unidos llega a ser esa potencia mundial? Porque ya tienen presidente y hay participación del pueblo. Ok, Estados Unidos, el único país que tiene esto en esa historia, en ese tiempo. No, No. ¿Hay Mm. otros presidentes, a otras democracias en el mundo en esa altura o poco después? sí, sí. Sí, ¿no? Tenemos básicamente toda Europa llega a ser democrática en esas alturas. Es un poco resultado de las revoluciones, ¿no es cierto? Hemos dicho que Italia tiene república, Inglaterra, todos se deshacen del sistema monárquico de los reinos, ya no son reinos. No, dura. Tal vez podemos decir, Estados Unidos es el primero grande, ya. Pero tenemos otras democracias que surgen, otros lugares donde hay elecciones. Estados Unidos no es el único. Entonces, ¿qué ideas más podemos aportar aquí para decir que es la democracia el elemento y por qué decimos que ellos se llegan a subir al trono? ¿Qué elecciones? ¿Elecciones? Ah, Explica un poco más. que bueno, fue elegido por un grupo, ¿no? No sé si todos, pero creo que, o sea, no estoy seguro, pero fue elegido por un grupo, ¿no? ¿Pero qué quiere decir con eso? Que, que hubo elecciones, o sea, lo eligieron a él, el pueblo, pues, por así decirlo, representantes del pueblo. Ya, eso es importante, ¿eh? Pero ¿por qué esto? Explícame un poco la relación entre llegar al trono, asumir el trono y elecciones. Ah, bueno, diferente a los demás otros imperios que hubo, ¿no? Que ellos sí eran eh, reyes que venían por linaje, ¿no? O simplemente que se quedaban en el poder para siempre, por así decirlo. En cambio, acá sí fueron elegidos. Bueno, Estados Unidos sí fue
la primera elección Ujú. Porque de un hicieron una presidente. constitución. ¿Otra vez? ¿Alguien dijo algo? No entendí. Porque ellos hicieron una constitución. Estados Unidos hizo una. Ya, la Constitución se necesita para que la Constitución establece la forma del Estado, Para hacer leyes, lógico. ¿no? Para que las leyes, hacer cumplir las leyes. Si cumplir la ley es Son como normas que rigen a un país un también. fundamento para cómo va a ser ese país, ¿no es cierto? Que es una democracia, que es así, o sea, muchos elementos que la Constitución establece, sí. Ciertamente Estados Unidos eran uno de los primeros, o tal vez el más importante primero que estableció ese sistema. Ya. Hay más elementos, pero estamos en Francia, estamos en Alemania, en Inglaterra también. Prontamente ellos van a hacer esto. Alemania, después de la Primera Guerra Mundial, 1918, por ahí, ya es un buen tiempo más tarde, pero Inglaterra hay elecciones ya mucho antes también, en los 1700, 1600 ya hay elecciones, pero son todos procesos. Estados Unidos realmente logra poner en práctica, establecer una democracia bien temprano, bien temprano. Hay más elementos que son importantes para que sea, porque si, por ejemplo, ustedes pensarían si Ecuador o Panamá hubiese hecho lo que los Estados Unidos hicieron, hubiesen sido la potencia del mundo gobernando toda la tierra, podría haber sido si Panamá primeramente hubiese colocado una constitución, una república, el No, voto, no solamente el voto para los hombres, el voto para todos los ciudadanos. no, ¿Por qué no? porque no es solamente lo que se hace, sino la relevancia que tiene con la historia profética. Ya podemos decir que tal vez no puede haber sido otro país. Claro, no es el país. Ya, la profecía nos cuenta eso, no es el país que al final, pero ¿por qué la profecía sabe que no, Panamá no era el país? Es todo ficticio, por supuesto que lo estoy diciendo, pero ¿qué más tiene que aportar a esa nación? No entiendo a dónde quieres llegar con tu pregunta. O Porque, sea, ¿por qué Dios eligió a Estados Unidos, en otras palabras? tierra gloriosa porque era una tierra con oportunidades y que resulta como refugio para los migrantes que escapaban de la percepción. No sé si es correcto decir migrantes, pero Ya, Estados Unidos simplemente tiene muchas cosas importantes. Era un país ideal, ¿no es cierto? Tenemos algo que se llama geopolítica o aspectos geográficos. Es básicamente todo es agua aquí, ahí en Latinoamérica, aquí abajo. No, ese país que está aquí es protegido por los océanos, no por un mar, no por un río, no por un lago, por océanos, ¿no es cierto? Entonces, esa ubicación es perfecta. También otra cosa geopolítica importante es que ese país tenía ríos grandes e importantes. Esos ríos que llevan agua dentro del país, porque hay naciones que no tienen ríos. O, ¿qué te ayuda a un país grande si no hay agua que llega allá? Tiene ríos y ríos no solamente por agua, sino también por el transporte, ¿no es cierto? Tú tienes que llegar de un lado para otro. También Estados Unidos son bastante planos y esa planicie también ayuda para moverse y transportar. Estamos hablando de tiempos donde no había todavía transporte moderno. Hay muchos elementos aquí, hay más elementos que básicamente lo hacen muy especial. Pues después la zona, fíjense dónde está Estados Unidos.
una zona muy benévola para la producción de agropecuaria. Ideal, ¿no es cierto? No es lo mismo si estás en Patagonia. No puedes producir lo mismo, simplemente. Entonces, hay muchos elementos que ya estamos hablando de otro tema, pero muchos elementos que contribuyeron que Dios eligió esa nación, que esa nación era ideal, pero Satanás también eligió esa nación, porque para él también era ideal. Era una nación que podía realmente controlar el mundo y vemos que eso llegó a ser, vemos eso, que eso se convirtió. Ahora, en una realidad, ahora las elecciones, la democracia es algo muy importante para el desarrollo de una potencia para Estados Unidos. Porque desde el inicio, Estados Unidos estableció leyes, como ya ustedes dijeron, pero leyes que protegían al comercio y al ciudadano. Leyes, por ejemplo, que dicen que no se puede formar un monopolio. Y si tú no tienes monopolio, ¿cómo es eso bueno para una economía? ¿Por qué eso es importante para una economía? Prevención, ¿Cómo? como medida de prevención ¿Contra qué? Explica un o poquito más. contra el poder centralizado, si se puede decir así. Ya, previene, dices, un poder centralizado. Ya, para no volver a lo que tenían en Europa, de lo que estaban escapando, ¿no? Básicamente, el sistema de gobierno de Estados Unidos ayudó que ese país puede convertirse en una potencia económica. Porque si tú prohíbes que solamente una empresa que controla todo, entonces tú permites que muchas empresas más chiquitas surgen. Y así el país se convirtió en una fuerza económica, el apoyo de los grandes, de los pequeños, de todos, derechos igualitarios, ¿no es cierto? Hay competitividad y la competencia en el mercado es importante para el crecimiento de la economía. Si no tienes una empresa que dicta los precios, entonces el mercado se regula, hay más dinero, hay más riqueza, hay más gente que, que aprovecha el crecimiento económico. Y eso es parte del sistema de gobierno, es parte de la democracia. Entonces, otro elemento es, entonces tenemos geografía, tenemos economía y ¿qué elemento más tienen los Estados Unidos que lo hacen muy, muy, muy diferente de otros países? Su Libertad modelo. Religión. religiosa. Religión. ¿Otra vez? No entendí, se sobrepusieron. La libertad religiosa. Mm. ¿Por qué eso ayuda para que sea una nación fuerte? Porque en Europa gobernaba mucho el tema del catolicismo, ¿no? Entonces, muchos se fueron allá a la nueva tierra a poder adorar como ellos quisieran, ¿no? Ya, atrajo gente, potencial, capital humano, se puede decir. Ok, no había pensado en este como un punto, pero libertad religiosa ciertamente, ¿no? Todo lo que da libertad al individuo es, es, eh, eh, es para el bien de la sociedad. La sociedad puede crecer, puede aumentar. Gente de otras religiones, ¿no es cierto? De otros países pueden ingresar, pueden venir, porque ahí saben que no tienen problemas de persecución. Si eres de la religión del budismo, bueno, estás bienvenido ahí, puedes vivir tu fe y bienvenido. Tienes chances, puedes crecer, ¿no? Y eso es realmente una parte, es verdad. Yo pensaba, no sé si alguien lo dijo, en el aspecto militar. Obviamente, Estados Unidos están ahí donde están por su militar también. Pero el militar también nace, ese militar, esa potencia nace
por la democracia. La democracia que incentivó los negocios, la economía, el desarrollo de armas nuevas, avanzadas, etcétera, ¿no es cierto? Y después de esa idea, hay dos elementos más. Personas querían entrar en el militar porque querían defender la democracia. Eso era importante para la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Americanos entraron al ejército porque ellos pensaban, bueno, vamos a luchar por algo que es bueno. Y el ejército creció libremente, la gente entró, se enlistó, ¿no es cierto? Después el militar también, esa democracia, el aspecto militar es la OTAN, la idea de distribuir, de llevar la democracia a todos los países del mundo, ¿no es cierto? Y Estados Unidos, con la mayor parte del militar, que también ayudó esa idea democrática, se nutrió, aumentó el militar de ese lado llevando la democracia en todo el mundo también aumentó el poder de su nación en toda la tierra. Entonces son muchos aspectos aquí por los cuales Estados Unidos surgieron al poder, llegaron a esa cima. Pero si nosotros decimos, bueno, todo esto aquí, para que funcione la democracia, desde el primer momento y como mantiene la función de la democracia, ustedes ya lo han dicho, necesitamos elecciones. Las elecciones son tal vez el elemento más destacable, más importante de una democracia, porque dicen que todos eligen cómo se debería gobernar el país. ¿Ok? ¿Cómo se deberían hacer las cosas? ¿Cómo se debería tomar la decisión en cuanto a esto, aquello, en la economía, en cuanto a esto, en la inmigración? La elección decide, a fin de cuentas, las elecciones. Y si llevamos este término como el término que marca el inicio de Estados Unidos, con las elecciones del primer presidente, de la misma manera, entonces decimos que así tiene que ser su fin. Esto es, en pocas palabras, la lógica de nuestro raciocinio, porque decimos Estados Unidos tiene que llegar al poder mediante elecciones, o si quieres, democracia, y tiene que llegar al fin también por elecciones. Y ya el tema se hizo muy largo, pero tenemos aquí el séptimo y eso es ahora tema de varios estudios, pero por eso nosotros decimos el fin y el inicio del séptimo viene mediante elecciones. Por eso nosotros hemos mirado en las elecciones de 2024-25. ¿Comentario, pregunta? Para mí, claro, pero ¿qué dicen los demás? Les puedo compartir después un PDF que yo Muy hice con claro, todos esos eventos. Sorry, Dibardo. Hola, ¿qué decías? que es muy claro, muy clarito. Bueno, me alegro, muchas Excelente, gracias. Marco. Excelente, anciano Marco. Un pequeño resumen. La pregunta era ¿por qué las elecciones para nosotros son el elemento clave de la ley dominical como evento? Porque ni pensamos que es una ley, ni pensamos que tiene que ver con domingo. ¿Por qué no es domingo? Porque no es ese es otro tema, otro estudio. ¿Por qué son elecciones? Ahí hemos elaborado 5 estudios. Yo simplemente he tratado el primero, em, que se llama Caída o Levantamiento de los Reinos. A mí me pareció tal vez un poco mejor el título de cómo los reinos alcanzan el poder. Em, pero está bien ese título igual, Caída y Levantamiento de los Reinos. Simplemente la historia es muy interesante si lo miras en detalle. Tenemos muchos estudios sobre eso.
muchas cosas que hemos también adoptado de los mileristas ya, ¿no es cierto? Que hay 7 reinos. Hay concordia en los primeros 5. En los últimos 6 no hay claridad. En el adventismo hoy en día y hay diferentes opiniones, ideas, y nosotros también creíamos otras cosas, pero estamos llegando a un punto donde nos queda muy claro que el sexto y el séptimo son Estados Unidos, pero son diferentes Estados Unidos. Así como Roma en la Biblia, en la profecía, son el cuarto y el quinto, pero son diferentes Romas. Y nosotros vemos que los Estados Unidos, que forman la sexta cabeza, cayeron, pero cayeron por elecciones. Y tenemos ahora mismo el séptimo reino de Estados Unidos en función, en trabajo, y ganaron por elecciones. No por guerra civil, no por guerras, no por matanzas, nada de eso, porque ahora hay otra historia. Hemos explicado por qué esta historia ahora funciona de esta manera y por qué es diferente. Y hemos visto luego el proceso, como cada uno de esos imperios se levantó mediante guerras que la Biblia respalda en muchos lugares en específico, y como luego, al final de esa historia, al final de la estatua, vemos que Roma 1, Roma 2, hay procesos ya un poco más diferentes, y finalmente cuando Apocalipsis habla de esta otra bestia que surge de la tierra, la historia funciona bien diferente. Y ese elemento diferente es que esta bestia es una democracia, esta bestia trabaja con elecciones y hemos sido testigos, decimos nosotros ahora, del fin de la sexta cabeza en las elecciones de 2024 y somos ahora la generación que vive bajo el reino de la última bestia que llegó al poder con elecciones, pero que realmente creo que eso queda sin duda para todos nosotros, destruye todo lo que el sexto reino levantó y puso en su lugar. En realidad ya no es una democracia, o está en camino de deshacerse de esa forma de gobierno. Ok, entonces, si no hay más preguntas o comentarios, quedamos aquí y les invito a una oración para cerrar el estudio.